Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral tiene un mensaje de fe para ti, para crecer en comunión con Dios y asimismo establecer relaciones sanas, desarrollar una vida de servicio y vivir en la herencia de salud, sanidad y provisión divina. Un mensaje para crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Como título de nuestra enseñanza esta tarde, vueltos al origen. Vueltos al origen. Allí ustedes, me imagino que les llegó el afiche y bueno, gracias por los que responden los mensajes. Vueltos al origen. Quiero que busquen allí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Es un texto que es de los más conocidos en medio de la iglesia, un texto bastante mencionado, pero vamos a verlo en el contexto inmediato de lo que ese texto nos dice, para poder entender algunas cosas hoy de una manera más clara. Vueltos al origen, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, no lo vamos a leer todavía. Primero les quiero mencionar lo siguiente. Veremos allí un poquito. Me avisan cuando ya lo tengan, levantan la manito para yo ver que la mayoría ya tienen el texto. 2 de Corintios 5, 17. Muy bien. Miren, hay una realidad. El Señor hizo al hombre de una manera original. O sea, el ser humano cuando Dios lo creó no se parecía a ninguna de la otra parte de la creación. Sin embargo, el hombre, siendo original, terminó siendo una copia de Satanás. Uno dice, bueno, ¿esto por qué tan fuerte? Pero se convirtió en una copia de Satanás cuando se dio a los ofrecimientos. Cuando Adán y Eva se dieron a los ofrecimientos de Satanás en el huerto, llegaron a ser una copia, perdieron su originalidad y empezaron a parecerse más al príncipe de este mundo que a lo que realmente eran en el Señor. Sin embargo, nosotros sabemos que la persona que crea algo, el que diseña algo, es el único que puede volver al origen ese algo que creó para que cumpla su diseño. Es decir, Dios crea al hombre, el hombre se pierde, pero Dios es el único que puede volver al hombre nuevamente al original, para que el hombre en ese estado de restauración, de origen, pueda cumplir el diseño con el cual fue creado. Y de esto es lo que nos habla precisamente 2 de Corintios 5, 17, en ese texto que tanto conocemos, y vamos a leer desde el verso 17 hasta el verso 21. ¿Sí? Verso 17 hasta el verso 21. Si alguno llega a tener alguna inquietud en la parte final de la enseñanza, me levanta la manito y me pregunta. 2 de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y es cierto que eso es un versículo para nosotros maravilloso, para los que hemos conocido al Señor es un versículo maravilloso que habla acerca de lo que éramos y de lo que somos. Pero dice allí en el versículo 18, y todo esto, o sea, todo lo anterior, todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene? De Dios. O sea, no tiene nada que ver con el hombre, proviene de Dios, quien nos reconcilió, y tengamos en cuenta esa palabra, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si ustedes notan, entonces habla de la reconciliación como un ministerio dado a los nacidos de nuevo. Bien, pero sigamos leyendo. Dice que Dios, en el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó nuevamente a nosotros la palabra de reconciliación. Si ven en el versículo 18 habla de ministerio de reconciliación y en el versículo 19 habla de la palabra de reconciliación. Bien, así que, versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios o reconciliaos con Dios. Versículo 21. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Muy bien, si hemos leído ese texto, especialmente el verso 17, es muy conocido y los que llevamos ya un tiempo en el Señor no sabemos ese texto de memoria, ¿sí? Lo hablamos, lo oramos y lo creemos. Ese verso 17 lo que dice básicamente es que todos los nacidos de nuevo llegan a ser una nueva creación, ¿sí? Una nueva creación, es decir, una persona que conoce a Cristo, que tiene ese encuentro íntimo, personal, y es salvado por Jesucristo, llega a ser una nueva creación, una nueva clase de ser que nunca antes había existido. Yo creo que nosotros no hemos entendido la profundidad de eso. Yo creo que muchos de nosotros, tardamos demasiados años en empezar a entender la profundidad de ese texto. Cuando dice que somos una nueva creación, una nueva clase de ser, ¿sí? Lo que está diciendo también con eso es que lo que ha sido parte de nuestro pasado ya no cuenta, nuestra vida pasada ya no cuenta, digamos en un sentido, digamos, para agradar o no agradar a Dios. Lo pasado ya no cuenta, y dice todo es hecho nuevo. Entonces, cuando una persona es nueva y se aprende a ver como una persona nueva en Jesucristo, la vida pasada ya no es un condicionante para determinar su futuro. ¿Por qué menciono esto? Porque para la gente común y corriente, siempre su futuro está marcado por su pasado. Siempre su futuro está determinado por su pasado. Es decir, la gente normalmente vive cargando a cuestas, ¿sí?, con todo su pasado, aunque ya han pasado años y años y años, y ese pasado es el que marca o delinea el futuro de esa persona. Pero quien está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación. ¿Cómo ve Dios? Y esto es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo ve Dios a una persona que ha nacido de nuevo? La ve como una persona totalmente nueva. Por eso es que cuando una persona conoce a Cristo, cuando nace de nuevo, ese pasado oscuro con el cual todos hemos venido al Señor, todo ese pasado oscuro ya no cuenta. Ese pasado oscuro no cuenta porque la persona es vista por Dios como una nueva clase de ser. Y a eso es que me refiero, que muchos de nosotros no hemos entendido la profundidad de eso. Porque muchas veces nosotros en la vida estamos mirando en el pasado y estamos diciendo, a mí me pasa esto porque yo hice lo otro, a mí me pasa esto, como si fuera, como lo hablan comúnmente la gente, un karma o una especie de castigo o algo así. Pero a los ojos de Dios, una persona nacida de nuevo, Él lo ve totalmente nuevo, como una clase de ser que nunca antes había existido. Así que si usted ha nacido de nuevo, si ha conocido al Señor, el Señor lo ve a usted como una clase de persona que nunca antes había existido. O sea, para los demás usted puede tener un kilometraje, pero lo cierto es que a los ojos de Dios, cuando alguien nace de nuevo, el Señor lo ve 0 kilómetros. El Señor lo ve allí nuevecito, lo ve limpio y lo ve apto para poder llevar a cabo su voluntad en Él. Por eso dice que quien está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, es decir, ya pasaron, no es que van pasando o están pasando, las cosas viejas pasaron, pero todas son hechas nuevas. Hay una nueva clase de vida. Ahora uno pensará, bueno, entonces yo me olvido de todas mis responsabilidades, de todas las cosas. No, ¿a qué se refiere aquí? Que Dios no cuenta ese pasado oscuro para calificar a la persona que ha nacido de nuevo. Dios no cuenta el valor que usted tiene ante Dios no está dado por sus acciones, ni pasadas, ni presentes, ni futuras, sino por lo que usted esencialmente es en Jesucristo. Y cuando la persona tiene la convicción de que es una nueva criatura, entonces deja de estar escarbando en el pasado, deja de estar mirando en el pasado, deja de estar mirando sus errores, deja de estar mirando allí todas las cosas que se equivocó o lamentándose por lo que no hizo, y lo que está es dispuesto y disponible para que Dios haga lo nuevo, las cosas que Él ha dispuesto de antemano. Entonces, esa es la forma como Dios ve a las personas que han sido salvadas.
Y es la forma como nosotros, los que hemos nacido de nuevo, deberíamos vernos en Cristo en lugar de estar escarbando en el pasado para determinar si merecemos algo o no merecemos algo de Dios. Saben que mucha gente, y en muchas congregaciones cristianas, gente todavía está mirando a ver si se merece algo de Dios. Y entonces, si han sido muy necios en su antigua vida, todavía están creyendo que eso está condicionando lo que puedan recibir del Señor en este tiempo. Y no es así, porque Dios todo lo que da, recordemos que lo da por gracia. Ahora, es cierto que nuestras acciones tienen consecuencias, eso es cierto, ¿sí? Pero recordemos que esas consecuencias no son una forma ni de castigo, ni es la forma de Dios que Dios ha escogido para poder formar a sus hijos. O sea, ni nosotros no tenemos no tenemos necesidad de pasar dolores para poder aprender. Ciertamente, consecuencias, personas tienen que vivir por sus decisiones, pero a los ojos de Dios, Dios ve a una persona que ha nacido de nuevo, la ve con agrado y la ve como alguien habilitado o capaz de poder llevar a cabo su voluntad. Así ve el Señor a las personas, porque los ve como nuevas criaturas. Vamos a ir entendiendo más esto. Entonces, Dios es experto en tomar gente arruinada y mediante la vida de la palabra y del Espíritu, hacer de ellos gente nueva para vivir de una manera extraordinaria. Esa es la especialidad de Dios. Él dice, por allá en 1 Corintios dice, que Él escogió de lo vil y menospreciado para avergonzar a lo sabio, ¿sí? De lo débil para avergonzar a lo fuerte y de lo que no es para avergonzar a lo que es. Dios tiene esa especialidad. Las personas nacidas de nuevo tienen por gracia, tienen la capacidad de enfrentar diversos asuntos de la vida y aún aquellos que son consecuencia de las malas decisiones pasadas. Es decir, si usted ha nacido de nuevo, usted tiene por gracia la capacidad para enfrentar todo asunto de la vida, incluso las consecuencias de sus malas decisiones en su vida pasada. ¿Tiene esa habilidad dada por el Señor? Claro que la tiene. Todos la tenemos, porque el que está en Cristo es una nueva clase de persona, dice otra versión. Dice que quien está en Cristo es una nueva clase de persona, es una nueva persona que antes no existía. Entonces, esa verdad es maravillosa y sigo insistiendo, nosotros no entendemos la profundidad de eso. Muchas veces no hemos entendido la profundidad de eso. En el texto que nosotros hemos leído, de 2 Corintios 5, 17 al 21, hay una palabra que tal vez ustedes se fijaron que se repite una y otra vez. Hay una palabra, ¿sí? Ahí la están mencionando, y es la palabra reconciliación, ¿verdad? ¿Sí la leyeron? La palabra se menciona una y otra vez, casi en todos los versos se menciona la palabra reconciliación. ¿Qué es esa palabra reconciliación? Normalmente la palabra reconciliación lo que significa es volver a poner a una persona o a dos personas en una relación armoniosa, pero una relación que se había dañado. Es decir, dos personas tenían una buena relación, pasó algo y esa relación se dañó. Reconciliación es volver a poner a las dos personas en una relación adecuada, en una relación cordial. Eso es reconciliación. Y dice, que fue lo que leímos, que Dios a los nacidos de nuevo, o sea, a los del verso 17, les ha dado lo del verso 18 y 19, les ha dado ministerio de reconciliación y palabra de reconciliación. Esa palabra ministerio tiene que ver con la capacidad dada por Dios para dar precisamente a otros de lo que uno ha recibido. Eso es ministrar. Ministrar es dar a otros lo que uno ha recibido. Eso es ministrar. Y dice la palabra de reconciliación. Dios nos da la capacidad para dar y nos da el lenguaje para hablar acerca de la reconciliación. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, esa palabra reconciliación en el texto es mucho más profunda que el significado normal. En el texto la palabra reconciliación significa volver al ser humano al origen. De ahí el título de la enseñanza. La palabra reconciliación ahí, en otras versiones usa la palabra restaurar.
En el griego, de hecho, se puede usar la palabra reconciliar o restaurar, ¿sí? En el idioma original, pero lo que básicamente quiere decir esa palabra reconciliación dentro de ese texto, quiere decir volver al ser humano al origen, volvernos al origen. Entonces, dice en el texto que Dios reconcilia al hombre y le da el encargo de la reconciliación. Eso fue lo que leímos, ¿verdad? Dios reconcilió al hombre ¿en quién? En Jesucristo, y le da el encargo de la reconciliación. Es decir, que nosotros hemos sido vueltos al origen, porque si sabemos que todo fue creado por Dios y todo viene de Dios, cuando una persona nace de nuevo, empieza a entender que su origen es Dios. Antes de eso no. Antes de eso nosotros pensamos muchas cosas dentro de la filosofía o la religión en la que fuimos criados, pero nosotros no entendíamos profundamente eso. Cuando una persona nace de nuevo, cuando usted nació de nuevo, cuando yo nací de nuevo, fue que empezamos a entender que nuestro origen es Dios. Él es el comienzo de todo. Sin Él nada de lo que hay podría existir, eso dice la palabra. Él es no solamente el creador, sino el sustentador de todas las cosas. Él a la creación la hizo con la palabra, a nosotros nos formó con sus manos, sopló aliento de vida, pero su palabra es la que nos sostiene con poder. El universo mismo dice que el universo mismo está sostenido con la palabra poderosa del Señor, eso dice en Hebreos capítulo 1. Todo está sostenido por el Señor. ¿Por qué? Porque el que crea algo es el que lo puede sostener. ¿A usted no le da alegría eso? Porque si usted entiende esto, lo que estoy diciendo es, si usted sabe que fue hecho por el Señor, si sabe que fue creado por Él, pues su misma palabra lo sostiene. Porque el único que puede sostener algo es el que lo crea. Y el único que le puede dar funcionamiento claro a alguien es el que lo diseña. Usted responde al diseño dado por Dios solo cuando nace de nuevo. Ahí empezamos a responder al diseño de Dios porque somos reconciliados. Volvemos al origen y entonces podemos escuchar a nuestro diseñador, a nuestro creador, a nuestro salvador. Podemos escuchar y entender cuál es la voluntad de Él. Bien, ahora, esto lo menciono, esto que voy a mencionar. Mire, hay 5 cosas, que esto lo hablamos de hecho en nuestro material de evangelismo de Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral. Pero hay 5 puntos o 5 momentos que uno necesita tener en cuenta cuando uno va a hablarle a alguien del Señor, cuando uno lleva el mensaje de reconciliación. Hay 5 momentos que uno necesita tener en cuenta. Primero, el plan de Dios. El plan de Dios siempre, desde la eternidad, fue compartir su gloria con los seres humanos. Dios siempre planeó compartir su gloria con la máxima creación de Él. Esto solamente para recordarlo, la máxima creación de Dios no son los ángeles, no son los querubines, no son los serafines, no son los 4 seres vivientes, no es ningún habitante del cielo. La máxima creación de Dios es el ser humano. De ninguna otra creación de Dios, de ninguna Dios dice que lo hizo a imagen y semejanza. Dios no hizo los ángeles a imagen y semejanza, no hizo los querubines a imagen y semejanza, no hizo los seres vivientes a imagen y semejanza. Los que hizo a imagen y semejanza fue al hombre. Así que si usted recibe esto que le estoy diciendo, cuando usted se ve al espejo y cuando usted se ve como un hijo de Dios y se ve como un hijo de Dios, usted es la máxima creación de Dios. No hay más. Todos los que hemos nacido de nuevo somos la máxima creación de Dios. Y el plan de Dios siempre fue pasar la eternidad con el ser humano que Él había creado. Eso era lo que Él quería con Adán y Eva. En el huerto, ellos no iban a morir. Iban a estar en esa dimensión, vestidos de la gloria de Dios, iban a estar en esa dimensión, pero no iban a morir. Iban a llenar la tierra y ninguno se iba a morir. Y Dios se iba a pasear en la tierra con ellos, como lo hacía con Adán y Eva. Ese era el plan de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo,
Cuando uno va a compartirle a alguien acerca del Evangelio, de esta palabra de reconciliación, en este ministerio de reconciliación, necesita recordarle a las personas que todos los seres humanos que nacen en esta tierra, nacen separados de Dios por causa del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos perdieron la vestidura de la gloria divina, y ellos fueron separados, sacados del huerto, y fue sellado el camino para que no volvieran allí. Así que todos los seres humanos que nacen, no importa el estrato social, no importa el nivel sociocultural, no importa lo que la persona tenga o no tenga, todos nacen separados de Dios, y la causa de esa separación es la condición de pecado. Cuando Adán y Eva cedieron a los ofrecimientos de Satanás, adquirieron una condición que se llama pecado. Y todos sus descendientes, incluyéndonos, nacimos con esa separación. No importa el bebé más tierno y más lindo, ¿sí? No importa el bebé que hace esos gestos tan hermosos y todo eso, pero ese bebé está separado de Dios. Todos nacemos así, con esa condición, separados de Dios. Ahora, el punto tercero. Yo solamente estoy dando como unos brochazos acerca de lo del material evangelístico. El punto tercero es, el ser humano no solamente está separado de Dios, sino que está imposibilitado de volver a Dios por sí mismo. No hay forma como el ser humano pueda volver a Dios. Por eso lo decimos y lo repetiremos, y es parte de lo que nosotros le enseñamos a la gente. No, la religión que se practique, la filosofía que se tenga, ninguna clase de forma para acercarse a Dios, ninguna sirve. Porque el hombre tiene una condición de separación, y en esa condición de separación Dios no puede recibir ninguna oración, ningún sacrificio, ninguna ofrenda, no puede recibir nada de una persona caída, no puede recibir nada de una persona separada, porque Dios es santo y puro y Él no tiene comunión con nada contaminado ni ordinario. Esa es la realidad. Por eso es que en esa carrera religiosa o en todo eso, nuestro mundo está lleno de religiones, y todos aseguran tener la razón, ¿sí o no? Todos aseguran que esa es la verdad. El problema es que todas caen en la misma. Recordemos que la religión es el intento del hombre por tratar de unirse a Dios. La religión es el hombre queriendo ir a Dios, queriendo unirse nuevamente a Dios, porque se perciben esa separación, ven a Dios lejano, y la religión impulsa al hombre, haga buenas obras, crea esto, haga esto, pórtese bien, y entonces va a poder acercarse a Dios. Pero Dios no puede recibir eso, porque el hombre tiene una condición, y Dios no puede tener comunión con él. Esa es la realidad. Cualquier invento, cualquier filosofía, cualquier religión cae en la misma. Por eso cuando el ser humano practica religión, todo cae en la misma, es una cosa dentro del mismo costal. Nada de eso sirve absolutamente, y nada de eso tiene valor para Dios. Puede sonar lo fuerte que sea, pero esa es la realidad, y es la realidad en la que muchos de nosotros estábamos antes de conocer al Señor, practicando ciertos rituales y ciertas cosas. Ahora, esa es la realidad, y el panorama es oscuro. El hombre está separado de Dios, está imposibilitado de ir a Dios, pero Dios ha provisto la solución. Como el hombre no puede ir a Dios, entonces Dios viene al hombre. El hombre no puede venir acá, entonces Dios viene al hombre. El hombre no puede unirse a Dios, entonces Dios dice, yo voy a venir hasta el hombre. Y ahí lo de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese es Juan 3:16. Él vino, el Padre lo envió, Él vino. La salvación solamente se puede dar cuando Dios es el que toma la iniciativa. La única manera de volver a estar en comunión con Dios es cuando Dios toma la iniciativa. Las iniciativas del hombre por acercarse a Dios son simplemente intentos vanos. Si ustedes recuerdan, Jesucristo vino cuando estuvo en la tierra, los
judíos que se suponía conocían la palabra, se suponía conocían a Dios, se suponía estaban aguardando al Salvador, se suponía eran personas que amaban a Dios. Sin embargo, cuando Dios vino en la persona de Cristo y estuvo frente a ellos, no lo reconocieron. En lugar de abrir el corazón, lo cerraron, lo odiaron y lo crucificaron. Porque eso es lo que hace la religión. La religión parece que acercar a las personas a Dios, pero es todo lo contrario. Las personas religiosas aborrecen el hecho y les molesta el hecho de que Dios sea el que venga a ellos y que los salve por gracia mediante la fe. Porque siempre la religión enfoca al hombre y empuja al hombre que debe ganarse la salvación con buenas obras. Todas las religiones quedan en lo mismo, absolutamente todas. Pórtese bien, hable bien, diga bien, haga buenas obras, entonces va a tener más mérito. Pero la salvación real es cuando Dios toma la iniciativa. Él viene al hombre caído, Él viene al hombre perdido. Por eso Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los intentos del hombre por buscar a Dios siempre son vanos, siempre quedan en fracaso. Pero cuando Dios es el que dice, voy a unir al hombre, entonces Él viene. ¿Qué hace Él? Viene hasta la humanidad, cumple la voluntad del Señor, cumple las demandas de Dios, las demandas de santidad de Dios, y muere en la cruz para que todo aquel que en Él cree no tenga que vivir bajo los rigores de ninguna religión, para que no tenga que vivir bajo las exigencias de ninguna religión, sino solamente creyendo en Jesucristo. Allí hay salvación. Solamente creyendo. Y eso es lo que va en contra de toda religión. Eso es lo que va en contra, porque siempre la religión empuja al hombre, intente, trate, haga esto, haga lo otro. Pero la gente siempre vive frustrada. Nunca tiene la realidad ni la experiencia del amor de Dios. Pero cuando Él viene y solamente por gracia, mediante la fe, uno recibe ese regalo de salvación, entonces es cuando uno empieza a entender que la salvación no es ninguna obra humana, es solamente un milagro del Señor, no es nada más. Y por último, dentro de esa palabra de reconciliación, la manera como Dios escogió para que nosotros fuésemos salvados, para que la humanidad fuera salvada, es la predicación del Evangelio, que es precisamente la palabra de reconciliación, el ministerio de reconciliación. Esto es lo que ahora estoy haciendo, esto es lo que usted hace cuando usted le comparte a otra persona del Señor, es hablando acerca de esta reconciliación. Y es como si Dios, dice el texto allí, que ahora miramos un poquito más, pero dice que es como si Dios rogara por medio de nosotros, como si Dios le dijera a la humanidad, oigan, reconcíliese con Dios. Cada vez que usted predica el Evangelio bien predicado, es un llamado a la humanidad para que ellos se reconcilien con Dios. Pero se reconcilian, ¿sabe cuándo? Cuando inclinan el oído al Evangelio, entonces Dios puede allí producir fe para salvación. Esta es la manera provista por Dios. Y la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros los que nos salvamos, la palabra, el Evangelio es poder de Dios. Esto es lo que afirma la Biblia. Entonces, a usted y a mí se nos fue dado el ministerio de reconciliación y la palabra de reconciliación. Porque si usted ha sido reconciliado con el Señor, usted ha sido vuelto al origen. Y si usted ha sido vuelto al origen, entonces usted puede hablarle a los demás acerca de que ellos necesitan también volver al origen. Y el que los vuelve al origen es el Señor. Hemos vuelto al origen, hemos vuelto al original. Es decir, lo que se echó a perder en el huerto, ahora el Señor lo restauró en Jesucristo. Y cuando hablo de la palabra restaurar, esta palabra necesita ser entendida muy bien. Cuando uno encuentra la palabra restaurar en la Biblia, no es la misma idea que nosotros tenemos de la palabra restaurar. Porque cuando usted piensa en restaurar o pensamos en restaurar, de acuerdo a lo que va a decir, digamos, el diccionario de la lengua española, restaurar es como recomponer algo que está dañado. Eso es restaurar. Como arreglar algo de la mejor manera que está dañado.
como los que restauran obras de arte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces son personas muy pilas, y hay una obra de arte 200, 300 años, y ellos son expertos restauradores, y ellos van con pintura, bueno, con lo que sea, y allí la acomodan y queda hermosa, pero sigue siendo la misma. Es la misma pintura vieja, solamente con un poco de maquillaje, pero es la misma pintura vieja. Dios no restaura de esa manera. Cuando Dios restaura o cuando Dios reconcilia, Dios hace las cosas nuevas. Por eso lo del verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva persona, una nueva clase de ser. Dios no restaura sobre ruinas, Dios no recompone ruinas. Hay gente que ve a Dios de esa manera, pero esa no es la manera como Dios hace las cosas. Dios no recompone ruinas, Dios hace las cosas nuevas. Lo volvió al origen, a usted, y a través de usted quiere volver a muchas personas al origen. Ojalá usted diga amén a eso. Pero lo que el Señor hizo con usted es lo que Él quiere que usted haga con otros. Porque Él lo reconcilió a usted para que usted se convierta en una persona, en un agente de reconciliación. ¿Y qué fue lo que Dios le dio para que usted pueda ejercer ese llamado? Le dio el ministerio de la reconciliación y la palabra de reconciliación. Y esto es lo que estamos hablando, esos 5 puntos. Usted puede escuchar la grabación nuevamente, pero se los voy a mencionar, los 5 puntos, con lo que nosotros podemos hablarle a las personas acerca de esta reconciliación. Primero, el plan de Dios siempre ha sido compartir su gloria con los seres humanos. Segundo, el ser humano nace separado de Dios por causa de su naturaleza de pecado. Tercero, el ser humano está imposibilitado de ir a Dios por sus propios medios. Cuarto, el único camino para volver a Dios Padre es Jesucristo. Y 5, la predicación del Evangelio es la manera provista por Dios para que la gente sea reconciliada. Ministerio de reconciliación. Hay una palabra que está allí en ese texto que leímos, que es muy llamativa, y es la palabra embajadores. Hace algún tiempo hablábamos de eso. Pero ustedes ven esas palabras que son llamativas. Dice que Él nos hizo embajadores. Embajadores. Esa palabra, embajador, recordemos que un embajador es un representante de una nación. Y ese representante de una nación tiene los privilegios de ser representante de esa nación, tiene la autoridad de ser representante de esa nación y tiene la responsabilidad de representar bien al gobierno por el cual fueron enviados. ¿Sí? Eso es lo que hace un embajador. El embajador de Colombia en Estados Unidos, en Argentina, donde sea, están representando a Colombia. Representan a Colombia y tienen los privilegios por representar a la nación, tienen la autoridad por representar a la nación y tiene también la responsabilidad de representar bien su gobierno. Por eso a veces se escucha uno, cuando un diplomático, cuando un embajador no está representando bien su nación o está siendo maltratado y no está respetando su autoridad, entonces ¿sabe qué pasa? Su gobierno los llama a cuentas. Y su gobierno le dice, venga para acá. Dice la palabra allí, ¿cierto? Lo que leímos en 2 de Corintios 5, que usted y yo somos embajadores. Somos embajadores de una nación, que es la iglesia, y somos embajadores de un gobierno que es el cielo, donde el rey es el Señor. Usted debería darle más alegría a eso. A mí me da alegría. Somos embajadores, es decir, usted, los que hemos nacido de nuevo, representamos a Cristo donde vayamos. Ojalá usted diga amén. ¿Sí? Pero los que hemos nacido de nuevo representamos a Cristo donde vayamos. Tenemos los privilegios de ser hijos de Dios. Amén. Tenemos la autoridad de ser hijos de Dios porque representamos a Jesús. Amén. Pero también tenemos la responsabilidad de representarlo bien. Y también decimos amén.
Tenemos los privilegios, la autoridad y tenemos la responsabilidad de representar bien al gobierno, al reino del cual fuimos llamados. Recordemos que estamos en un reino del Espíritu. Y representamos bien al Señor. Y entonces, una de las características de un buen embajador, es que tiene un amor profundo por lo que representa. Es decir, los embajadores de Colombia, ¿usted se imagina un embajador de Colombia hablando mal de Colombia en las otras naciones? Eso es una vergüenza de embajador, no debería llamarse embajador. Nosotros como embajadores de Cristo, nosotros hablamos bien y hablamos con un profundo amor de nuestro amado Señor y de la iglesia. Hablamos bien, porque somos embajadores, estamos representando y tenemos en alta estima la misión de ser embajadores. Ahí levantamos pies y manos, ¿sí? Pero tenemos en alta estima el hecho de ser representantes del Señor. Y en esto a veces se nos olvida y no pensamos bien. Pero, por ejemplo, aquí hay varios que están en otras naciones, aquí hay varios que están en otros lugares. Pues ustedes son Colombia en esa nación, hablando de nuestro territorio. Ustedes son Colombia en esos lugares donde están. Pero ustedes como hijos de Dios son Cristo y representan a Cristo donde quiera que estén. Lo representamos a Él. Y tenemos en altísima estima nuestra misión. El llamado que tenemos es un llamado que nosotros lo tenemos en alta estima. Y desde esa posición de embajadores, esto es importante, desde esa posición de embajadores es que nosotros, los que hemos sido reconciliados, los que hemos sido vueltos al origen, desde esa posición de embajadores anunciamos a Cristo como el único que puede hacer de personas injustas personas agradables a Dios. Como embajadores, yo creo que nos hace falta vernos como embajadores. Porque si nosotros no nos vemos como embajadores, entonces no vamos a ejercer ni el ministerio de reconciliación, ni vamos a poder dar palabra de reconciliación. Solamente cuando una persona se ve apropiadamente, habla apropiadamente. Ustedes saben que eso es verdad. La persona que tiene una visión apropiada de sí misma es una persona que habla correctamente de sí misma. No tiene ni una estima, no tiene una apreciación súper grandísima de sí mismo y tampoco tiene una estima baja de sí mismo, sino que tiene una estima apropiada de acuerdo a lo que es en el Señor. Y la persona que no se ve de la manera apropiada, pues la persona habla muy equivocadamente. Por eso siempre el lenguaje nuestro, que no es la enseñanza, pero el lenguaje nuestro tiene mucho que ver con la forma como nosotros nos vemos y cómo nos percibimos. La forma como nosotros hablamos tiene que ver cómo nos vemos y cómo nos percibimos. Pero el que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva clase de ser, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas y las viejas pasaron, y ahora todas son hechas nuevas. Eso es lo que nos dice el texto. Todo es sobre la base de esto. Todo lo que hemos estado hablando en la enseñanza es sobre la base de 2 de Corintios 5:17. Porque si nos vemos como nuevas criaturas, sabemos que mi pasado no me condiciona, no condiciona ni mi futuro ni lo que soy. A mí lo que condiciona lo que soy es lo que yo soy en Jesucristo. Y Él me ve a mí y lo ve a usted, los que hemos nacido de nuevo, nos ve como embajadores. Nos dio la palabra de reconciliación, el ministerio de reconciliación. Desde esa posición de embajadores es que anunciamos a Cristo. Y por eso es que la predicación del Evangelio llega a ser la voz misma de Dios. Cuando la iglesia predica el Evangelio, es como si Dios mismo estuviera hablándole al mundo. Ojalá usted lo crea. Cuando la iglesia predica el Evangelio, es Dios mismo hablándole al mundo.
¿Y sabe cuál es el llamado de Dios? Reconcíliense. Allí les di a Cristo para que creyendo en Él sean reconciliados. Esa es la voz de Dios y esa es la voz de la iglesia. Y entonces, la predicación de la iglesia es como si Dios mismo llamara a las personas, porque Dios llama a los perdidos para que por gracia sean puestos en una correcta relación con Dios. Y este verso 21, léanlo allí por favor, el verso 21, 2 Corintios 5, 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Eso habría que resaltarlo, justicia de Dios en Cristo. No es justicia de Dios por nosotros, no es justicia de Dios por nuestras obras, es justicia de Dios en Cristo. Esta es la obra de Dios, ¿no? Esta es la obra de Dios. El Hijo Santo se hizo pecado. Jesucristo se hizo pecado para que los pecadores sean santos. Voy a repetir eso. Esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios hace posible. El Hijo de Dios, el Hijo Santo, se hizo pecado para que los pecadores sean santos. Eso no lo puede hacer sino Dios. Nadie más. Y este es el negocio de Dios. ¿Se acuerda que Jesús decía que me era necesario estar en los negocios del Padre cuando estaba pequeñito? Este es el negocio del Padre. Imagínense qué clase de negocio. El negocio del Padre es hacer que su Hijo llegara a ser el mismo pecado, porque Cristo en la cruz se convirtió en pecado, fue hecho pecado por nosotros. Ese es el negocio. El Padre hace que su Hijo llegue a ser el mismo pecado para poder hacer de pecadores hijos de Dios. Ese es el negocio de Dios. Hacer de su Hijo pecado para que los pecadores sean hijos de Dios. Maravilloso, ¿no? Esto es glorioso. Cristo padece el castigo que nosotros merecíamos y nos da el favor que no merecíamos. Nuevamente, Cristo padece el castigo que nosotros merecíamos y nos da el favor que no merecíamos. Qué maravilloso negocio del Señor. Fuimos los beneficiarios de ese negocio. Fuimos los beneficiarios de esa obra. Nos vuelve al origen, nos vuelve al plan de Dios, nos vuelve al plan que Dios tuvo desde la eternidad con el hombre. Ser justicia de Dios, que es lo que dice allí en ese texto, en el versículo 21, ser justicia de Dios es estar en una correcta relación con Dios. A usted debería alegrarle mucho eso. Los que estamos en Cristo, estamos en una correcta relación con Dios. A ver, nuevamente, los que estamos en Cristo, estamos en una correcta relación con Dios. Amén. Amén, amén. Y no solamente esto, ¿sabe que esa palabra justicia no solamente tiene que ver con el hecho de estar en una correcta relación con Dios, sino que también nos ha dado su favor? Es decir, no solamente Dios me ve como alguien justo, sino que también su favor, sus beneficios, su bondad está sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Ese es el negocio del Señor. Entonces, los reconciliados, ¿cuántos reconciliados hay aquí? A ver, yo quiero ver manos de reconciliados. Muy bien. Miren, los reconciliados no solamente somos vistos como justos, sino que también tenemos el favor de Dios. Dios lo ve a usted y lo ve limpio, lo ve puro, porque lo ve a través de Cristo, pero lo ve a usted como un bendito sobre el cual Él ha puesto su mayor bendición, que es Cristo Jesús. Dios mira con complacencia a los salvados de la misma manera como veía a Adán y Eva antes de pecar. Tremendo. Adán y Eva gozaban de todo el favor del Señor. Por esto es que nosotros, terminando la enseñanza, por esto es que como hijos de Dios, al igual que Adán y Eva en el huerto, podemos ahora hablar con Dios, porque volvimos al origen.
Hemos sido vueltos al origen. ¿Qué hacían Adán y Eva en el huerto? Hablaban con Dios, disfrutaban de la creación de Dios, comían de la provisión de Dios, se paseaban con Dios. Volvimos al origen. Podemos hablar con Dios, podemos tener conciencia de la presencia del Señor, podemos pasearnos con el Señor en nuestro corazón. Porque el jardín perdido en el huerto del Edén, ese jardín ahora fue plantado en el espíritu de los que hemos nacido de nuevo. ¿Usted no le alegra eso? Nosotros, por ejemplo, ya no andamos en busca de un huerto o de un jardín externo. No andamos en eso. Porque el jardín ahora está dentro y se va a magnificar cuando Cristo venga por la iglesia. Va a ser la mayor dimensión de ese huerto y de esa dimensión gloriosa. Pero lo que se perdió en el huerto, Cristo lo alcanzó nuevamente para nosotros. Y concluimos. Somos nuevas criaturas. Quienes estamos en Cristo, somos nuevas personas. Tenemos una nueva historia. Se nos ha dado el ministerio y la palabra de reconciliación para que otros sean reconciliados y vuelvan al origen. Y el Señor nos puso como embajadores en esta tierra para que desde esa posición de embajadores proclamemos a Cristo y entonces gente vuelva al origen como nosotros hemos sido vueltos al origen. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Muy bien, muy bien. Entonces oremos y démosle gracias al Señor por su buena palabra.